Hola, mi nombre es Leonardo Mancera. En este espacio estaré compartiendo con ustedes un devocional acerca del Evangelio según San Mateo. Hoy leeremos en el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Especialmente me gusta el relato que aparece en esta porción del Evangelio de Mateo porque es la genealogía de Cristo. Mateo inicia entonces su Evangelio hablándonos acerca de la genealogía de Jesucristo y cómo esta genealogía es importante para entender y conectar a ese Mesías prometido desde el Antiguo Testamento y ahora que se hace presente en la historia de la humanidad en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Entonces leemos lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Bien, entonces, a veces cuando leemos las genealogías en la Biblia creemos que son esos relatos poco importantes o que probablemente pueden llegar a ser tediosos. Algunas veces en la Biblia estos relatos son bastante largos, las líneas genealógicas. Pero realmente, cuando tomamos con un poco más de seriedad y de tacto lo que nos presentan las escrituras, que nos presentan las escrituras a través de las genealogías, son asuntos bastante importantes. De hecho, esta genealogía que acabamos de leer es un relato bastante importante que tiene un contenido teológico y práctico también para nuestras vidas. Vamos a tratar de verlo de manera somera, pero a tratar de extraer también esas verdades que Mateo quiere transmitir a través de esta genealogía. Entonces, podríamos ver, establecer como una idea bastante importante de esta genealogía, es que Mateo quiere a través de este relato histórico manifestar o exponer el ministerio de Jesús y cómo él se identifica como el Mesías esperado por Israel. En él tiene el cumplimiento preciso de todas las profecías del Antiguo Testamento. En él hayan cumplimiento. Él es ese descendiente esperado de Abraham, esa simiente de Abraham, y es ese descendiente prometido a David, quien reinaría sobre el trono de David, sobre la casa de David, y que lo haría para siempre. Entonces Mateo conecta esas profecías del Antiguo Testamento con lo que va a relatar acerca de Jesús y empieza haciéndolo a través de la genealogía.
Entonces, es importante ver cómo todos los nombres que menciona el Evangelio de Mateo aquí en esta genealogía y cómo parte desde Abraham. Y toda esa línea genealógica va teniendo también su conexión con los reyes de Israel, porque de ahí obviamente vendría aquel Mesías prometido. Y termina y aterriza o finaliza, culmina la genealogía en el nacimiento de Jesús. Esto nos muestra entonces la intención de Mateo de hacer esta conexión especial y demostrarle a todos sus lectores que Jesús es el Mesías prometido, quien había de venir. Otra idea que encontramos expresada aquí en esta genealogía es que los antepasados de Jesús, que eran los patriarcas, que eran estas mujeres que también presentan la genealogía, las cuales algunas de ellas eran de dudosa reputación, también encontramos a los reyes, son mencionados ahí, los israelitas, después de la deportación de Babilonia. Todas estas personas, aparte de tener en común la nación de Israel, el pueblo de Israel, tienen en común que son pecadores. Todos ellos son pecadores. Ninguno de ellos queda por fuera de esta clasificación. Esto pone de relieve una verdad muy grande. ¿Cuál es esa verdad? De que necesitan ser perdonados por Dios. Necesitan ser salvados. Y Dios, a través del Mesías, de Jesucristo, su Hijo, cumple, o más bien suple esta necesidad. La necesidad de ser perdonados, la necesidad de ser salvados. Así que Cristo Jesús es el cumplimiento o es la provisión de Dios para esa grande necesidad que todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no pudo lograr efectivamente. Simplemente era sombra y tipo de lo que había de venir, de un Salvador que haría un sacrificio una vez y para siempre. Este es Jesucristo. Entonces, estas mujeres que fueron relegadas en el contexto judío estaban siendo ahora incluidas en la genealogía. Y esto todo sucede por gracia. No había otra manera de ser incluidas, sino por la gracia de Dios. E incluso algunas de ellas eran gentiles. Estos reyes que gobernaron, que prevaricaron, que se corrompieron con ídolos y dioses paganos y falsos, ahora son parte de esa genealogía también, de esa línea. Y todo esto pone de relieve, una vez más, la gracia y hace un contraste entre el pecado del hombre y la santidad de Dios. Y cómo Cristo, el Salvador, es perfecto, santo, puro y sin mancha, quien traería el perdón de pecados para su pueblo. Estos hombres que volvieron después de la deportación, los judíos de después de la deportación, también se conformaron en algún momento a un sistema de sacrificios, o aún más bien a un servicio superficial, a una adoración superficial a Dios, pero también son incluidos en la genealogía. Los patriarcas, yéndonos más atrás en la historia, los hijos de Jacob, que si leemos la historia y el relato de Génesis nos daremos cuenta cómo fueron hombres que también pecaron, que también se corrompieron, que violaron mandamientos, aunque aún no había sido entregada la ley, pero ellos hicieron lo que no era agradable delante de Dios y son también parte de esta genealogía. Todo esto muestra y magnifica la gracia de Dios y muestra cómo solo a través de Cristo se puede ser salvo. Solamente por medio de la fe en Jesucristo, el Salvador. Y por último, tenemos una idea también importante que nos presenta esta genealogía. A pesar de que no podemos caer en alegorías a la hora de interpretar la Escritura, pero es bien curioso y bien interesante ver cómo la misma genealogía nos presenta que hay 14 generaciones entre cada periodo, cada etapa. Y esto a grandes rasgos nos está mostrando la soberanía de Dios sobre la historia. Dios es el soberano sobre todos los acontecimientos de la humanidad, incluyendo los de la nación de Israel, del antiguo Israel.
Hoy Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, de todos los eventos, de todas las situaciones. Ese Dios todopoderoso que condujo a la nación de Israel por el desierto, que luego la introdujo en la tierra prometida y que además trajo juicios contra los pecados, o más bien contra los transgresores de sus leyes, quienes pecaron contra él, es el mismo Dios que hoy en Cristo Jesús ha derramado gracia sobre aquellos que creen en él, sobre aquellos que confiesan a Cristo como el Salvador de sus almas. Así que todas las bendiciones que encontramos aquí, todas las promesas, toda la bondad de Dios derramada, toda su gracia en Cristo Jesús se da para aquellos que creen en su nombre, aquellos que miran la cruz del Calvario y en ella contemplan su salvación. Espero que este tiempo devocional de estudio, un acercamiento no muy profundo, pero al menos un poco más allá acerca de la genealogía de Jesucristo, sea de mucha edificación para todos los que ven y escuchan este episodio. Recuerden que este es el libro. Leamos el libro, estudiemos el libro, prediquemos el libro. El Señor les bendiga. Oremos. Nuestro Padre y Señor, en este espacio que hemos podido compartir estudiando un poco acerca de la genealogía que aparece en el Evangelio según San Mateo, estamos muy agradecidos. Te agradezco, Señor, por todas las personas que tienen la oportunidad de compartir este mensaje, compartir este Evangelio. Aquellos que es primera vez que escuchan acerca de Jesús, acerca de la Biblia, quiero pedirte que alumbres con tu luz admirable. Te ruego, Señor, que les conceda salvación en Cristo, arrepentimiento de sus pecados, que les concedas el don de la fe y que puedan ver a Jesucristo como el más precioso tesoro. Te pido, Señor, que conforme a tu voluntad llegues a muchas personas a través de estas predicaciones, de estos devocionales y de todo el contenido que se desarrolla en este canal. Gracias, oh Dios, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Todo esto lo hablamos contigo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.